La sesión prometía tensión, pero lo que ocurrió superó todas las expectativas. Santiago Abascal, líder de Vox, lanzó una batería de acusaciones contra el gobierno de Pedro Sánchez, denuncias de ineficacia económica, abandono de la seguridad ciudadana, traición a la unidad nacional. El tono era el habitual, ampuloso, dramático, buscando más el efecto en redes que el peso real de sus argumentos. Pero enfrente encontró a un hueso duro de roer, Jorge Pablo Puente. Desde el primer momento, Puente asumió el reto. No tomó el camino de la ironía vacía ni el elegante distanciamiento, fue directo, sin medias tintas. Cuando Abascal terminó su discurso y se disponía a recuperar su sofá mediático, Puente subió al atril y empezó con una frase que lo resumió todo: no estamos ante un debate, estamos ante un circo. Esa definición, dicha con voz firme y pausada, puso el Congreso en pausa. Puente procedió a desmontar, punto por punto, las acusaciones de Vox. No con la agresividad del insulto, sino con rigor y ejemplos concretos. En materia económica, recordó que bajo su gobierno el PIB había crecido, el empleo se había recuperado después de la pandemia y se habían blindado las políticas sociales. Detalló datos: reducción del desempleo, aumento del salario mínimo, mejora de las ayudas familiares. Cada cifra contrastaba con la imagen apocalíptica que Abascal intentaba proyectar. Luego llegó el momento de la seguridad. No se limitó a enunciar estadísticas. Puente recordó las nuevas inversiones en policía, los convenios con ayuntamientos, el refuerzo en protección ciudadana. Y lanzó un mensaje contundente: si Vox quiere hablar de seguridad, que explique por qué su discurso asustavizado no ayuda a reducir la desconfianza social, sino a explotarla. Y así, vuelta a vuelta, Puente fue desarmando la retórica de confrontación que Abascal venía sembrando desde su escaño. Cada acusación fue respondida con hechos, con cifras, con explicaciones. Y el Congreso, acostumbrado a actuaciones teatrales, se sintió otra vez como institución. Porque la intervención de Puente rompió el guión habitual. No fue una respuesta visceral, sino una respuesta institucional. No fue una pieza mediática, sino una argumentación pública, calibrada, exigente. En ese momento, Abascal intentó retomar el ritmo con arengas y eslóganes, pero ya estaba desenmascarado. Sus palabras sonaron huecas, como el hombre que dice lo mismo desde hace años sin aportar nada distinto. Puig se permitió una última frase lapidaria, casi un puñetazo político: la demagogia nunca ha sido solución, señor Abascal. La única política responsable es la que no se basa en el miedo. El efecto fue inmediato. En la bancada de la izquierda se escuchó un largo aplauso, un aplauso que no sonaba a catarsis emotiva, sino a reconocimiento institucional. Porque lo que Puente había hecho no fue un espectáculo. Fue una defensa contundente de la democracia, con argumentos sólidos y sin ruido. Después de escuchar cada argumento de Puente, el hemiciclo respiró diferente. Ya no era una sesión más cargada de insultos y consignas vacías. Se había abierto un espacio donde los hechos podían volver a pesar, donde la política no perdía su función, la de representar y explicar, no solo generar ruido. Y allí, frente a Abascal, Puente demostró que se puede ser contundente sin renunciar al respeto institucional. Cada frase suya estaba pensada para dejar clara una cosa: la política responsable no se construye sembrando miedo. No se consolida usando discursos extremistas, ni apelando a la confrontación sin propuesta. Se hace gobernando, explicando, escuchando. Y él lo hizo con pulso firme, con datos reales y sin sobreactuaciones. En un momento crucial, Puente decidió ir un paso más allá. Abrió su intervención hacia el público y la ciudadanía, y comenzó a construir esa conexión necesaria que muchas veces pierde la política teñida de tribuna mediática. Señoras y señores, ustedes no merecen que se les dé discursos para asustarlos. Ustedes merecen que se les diga la verdad, en serio y sin florituras. Y ese silencio, incluso más potente que el anterior, recordó por qué este lugar existe: para gobernar con legitimidad, no para gritar por audiencias. El rugido de la bancada del PP fue instantáneo. Reconocieron que aquel discurso había cruzado una frontera, habían pasado del show al análisis. Y aunque algunos se taparon los oídos, sabían que era inevitable. Los argumentos sólidos marcaron un contraste tan brutal que hicieron que ese espacio tradicional de boicot y adjetivos se sintiera antiguo.
porque ya no se trataba de quien colocaba el insulto más destructivo, sino de quien respondía mejor con argumentos. Para quienes ven en una política eficaz la base de un país mejor, ese momento fue casi liberador. Porque desde hacía tiempo no se veía una réplica tan completa, tan directa y tan razonada a posiciones de ultraderecha que pretenden disfrazarse de renovación política. No era un giro emocional. Era un giro racional. Puente concluyó con una frase que tal vez quedará en los libros de sesiones parlamentarias. Señor Abascal, su discurso es el reflejo del miedo, y ese miedo está pagando peajes en la cohesión social, en la convivencia, en el respeto a nuestras instituciones. Yo prefiero mirar a la gente, hablarle sin máscaras y construir este país con ellos. En ese instante, el ruido mediático se rompió para quien estaba dispuesto a escucharlo, y quedó claro, la política puede ser otra cosa. Cuando finalmente se restableció el protocolo, el Congreso recuperó su forma, la sesión siguió adelante, pero algo había cambiado. Era la sensación de que se había recuperado un terreno perdido. Porque, aunque la derecha y la ultraderecha seguirán usando el grito como arma de desgaste, quede claro, tienen enfrente a quienes no solo dicen lo que sienten, sino lo que piensan. Cuando la sesión avanzó, el Congreso estaba marcado por el pulso que había puesto Puente. Las reacciones no se hicieron esperar. En los pasillos, tanto periodistas como asistentes comentaron entre susurros que acababan de presenciar un ejemplo atípico de política eficaz. No era teatro, era conexión con la ciudadanía. No era ruido, era reconstrucción de la autoridad parlamentaria. Puente siguió firme. No necesitaba insultar ni recurrir a golpes bajos, bastaba con nombrar realidades. La España progresista que trabaja por sus familias, que paga sus impuestos, que quiere oportunidades. Esa España que no se define por odiar al otro, sino por construir un país más justo. Y lo reconoció en voz alta. Hoy, algo se ha desbloqueado aquí. Hoy hemos recuperado algo que estaba en peligro. El respeto por la palabra, por la lógica y por las instituciones. Fue una reivindicación humilde, no un grito triunfal. En la bancada de la izquierda se sintió la presencia de una mayoría consciente, alejada de la pasividad. Porque, como recordó Puente implícitamente, la política también se construye desde el Parlamento cuando hay quien sabe argumentar sin humillar. Cada aplauso sincero fue un gesto de respaldo colectivo a una intervención que combinó información, vínculo emocional y solidez institucional. Algunas voces conservadoras criticaron la intervención de Puente como excesivamente serio o no adaptado a los tiempos de comunicación modernos. Pero ese análisis desoyó el clamor que se interpretó entre ciudadanos que demandan política honesta, no espectáculo. Esa misma crítica sirvió para contrastar dos mundos que coexisten, uno que piensa que el político debe ser un influencer ruidoso y otro que sostiene que debe ser un representante con verdades palpables. Mientras tanto, en los medios digitales, la frase que Puente pronunció circuló viralizada. Señor Abascal, su discurso es el reflejo del miedo, se reprodujo en programas progresistas, en redes sociales, en cafés y grupos de WhatsApp. Esa frase encapsuló el contraste dramático entre dos maneras de hacer política, una basada en el espectáculo, el miedo y el odio, la otra en la información, el respeto y la claridad. Pero más allá de las redes y de las impresiones mediáticas, lo relevante es cómo esa intervención puede influir en el curso político. Porque cuando la derecha se basa en el ruido, se convierte en improvisación. Y la izquierda puede aprovechar esa diferencia no solo para ganar un debate, sino para marcar la agenda política, defender el salario mínimo, mejorar los servicios públicos, tranquilizar a las familias, abordar el desafío de la convivencia con inteligencia, no con golpes de efecto. Al cerrar el pleno, Puente no pidió victorias mediáticas. Pidió algo más humilde, que la política recupere su sentido, su lógica y su función. Dijo que no cuestiona a la oposición, sino que le exige propuestas, que no busca aplausos, sino resultados, que no corre tras el espectáculo, sino que sirve a la gente. Y así se cerró un pleno que, sin ser extraordinario en duración, se volvió extraordinario en significado. Fue un mensaje claro: la política no debe ser víctima del ruido, sino motor de soluciones. No debe ser rehén del espectáculo, sino herramienta de ciudadanía. No debe ser refugio de insultos, sino punto de encuentro para desafíos comunes. Porque tras ese enfrentamiento con Abascal, lo más relevante no fue quien gritó más alto. Fue quien respondió mejor. Y hoy sabemos que en ese pulso ganó la solidez, no el grito.
Ganó la palabra real, no el show. Ganó la política que escucha, explica, defiende.